A continuación daremos la palabra hasta por 10 minutos al diputado del partido Morena, el diputado Luis Felipe de la Cruz, para que fije la posición del grupo parlamentario al cual pertenece. Señor secretario, muy buenos días, bienvenido a esta casa que a veces dicen que es del pueblo, pero que la ocupan discrecionalmente algunas fracciones nada más. Iba a iniciar mi intervención dando algunos datos que pudieran ser relevantes para el asunto de posicionar el tema, pero viendo que es extenso, voy a obviarlo y quizás al final abordaré ya esos datos, porque si no nos quedamos con los planteamientos aparte. En la ciudad se han incrementado los tiempos de traslados, así como la disminución en las velocidades. En diciembre entra en vigor el reglamento que obliga a una velocidad máxima de 50 kilómetros en vías primarias, lo que conjuntamente con el nivel de baches, topes y reductores de velocidad logrará que esta sea una ciudad de primera. Ya no será posible conducir con segunda, lo que reforzará en automático el ánimo recaudatorio por la vía de multas e infracciones de las que la ciudadanía ya está cansada, por lo que la Ciudad de México todavía está lejos de tener un sistema integrado de transporte, como lo plantea el tercer informe de gobierno. Por lo anterior, sostenemos que la política de movilidad de la actual administración ha sido insuficiente y errática. Si bien la nueva ley de movilidad dice ser un avance porque ofrece un enfoque de movilidad más integral y sustentable, incorporando conceptos como el derecho a la movilidad y jerarquía de movilidad, debemos señalar que esta ley no ha logrado resolver los problemas de los capitalinos en materia, pues el ánimo recaudatorio prevalece en todas las disposiciones a través de multas y pagos de derechos. Particularmente nos preocupa la política de transporte público de la actual administración, ya que en los hechos no cumple con lo establecido en el Programa Integral de Movilidad, ni con los 10 principios de la movilidad propuestos por la misma CEMOVI. En Morena concebimos el transporte público desde la óptica del derecho a la ciudad y asimilamos este servicio como un derecho social y no solo como un medio de desplazamiento, un servicio mejor que un negocio. En este sentido, algunas de las problemáticas más sensibles al respecto en estos momentos son las sanciones a todos los transportes concesionados como taxis y microbuses, sin dar posibilidad de incremento a tarifas. Pretende incorporar a nuevos actores al negocio del transporte masivo, hablamos de los nuevos metrobuses y el llamado M1. Desplazar hacia las zonas aún más periféricas al RTP, fraccionando además los recorridos. Se desdeña además el transporte eléctrico, por lo que propusimos un punto de acuerdo aprobado por unanimidad por esta soberanía para destinar recursos a este sistema. Por otra parte, el sistema de transporte colectivo Metro padece una crisis de dimensiones excepcionales. A casi 2 años de aumento en el precio de boleto, los 11 compromisos asumidos por el gobierno de la ciudad respecto a mejoras significativas en este medio de transporte no se han cumplido. El incremento del 60% en la tarifa permite recaudar anualmente 2.500 millones de pesos, los cuales son adicionales a los 15.500 millones de pesos aprobados por esta soberanía como presupuesto para el metro en el presente ejercicio fiscal. Sin embargo, ya se pretende nuevamente incrementar el precio del viaje y no se informa del superávit de 41.000 millones de pesos que tiene el gobierno del Distrito Federal. El aumento del metro es uno de los más grandes desaciertos de la administración del doctor Mancera, puesto que también se trata de un atentado contra la economía familiar, ya que el 25% de las familias más pobres gastan en promedio el 18% de sus ingresos totales en trasladarse, mientras que el 25% de las familias más ricas gasta solo el 6% de sus ingresos en transporte. El tema de Uber y Cabify y otras plataformas digitales para transportación terrestre es especialmente grave, pues el gobierno del Distrito Federal traiciona la confianza de los concesionados al permitir de manera alevosa la intrusión de las transnacionales al negocio del transporte, bajo el supuesto de que se incorpora un nuevo modelo
Lo argumentado por Semovi no fue suficientemente para convencer a los concesionados, menos colmar los artículos 95 a 258 de la Ley de Movilidad, que se refieren a los permisos para prestar el servicio del taxi de manera legal, por lo que dichas empresas siguen operando al margen de la ley, gozando de privilegios regulatorios y generando con ello una competencia desleal e inequitativa hacia el sector. Todavía en estos momentos arranca ya la persecución a los taxis regulares, bajo el argumento de que ellos sí pueden ser perseguidos, los otros ni se ven, los de Uber, ¿no? La operación de esta empresa de transporte continúa siendo irregular, toda vez que no cumple con las obligaciones y requerimientos técnicos establecidos para el resto de los concesionarios. Por ejemplo, el uso de la cromática, la obligatoriedad de operar vehículos de gama alta con valor cercano a los 250,000 pesos. Baste saber que las empresas precitadas siguen incorporando nuevos socios con modelos de menor precio, cubriendo el único requisito de registrar con fecha anterior a estos y de esta manera burlar quizás a la autoridad. Decimos quizás porque igual pues, hay connivencia en este sentido, ¿no? Las autoridades nunca consideraron la propuesta de proporcionalidad planteada por diversas organizaciones de transportistas, la cual consiste en que se permita la operación de una unidad de este tipo, de estas empresas, por cada 50 taxis regulares, a fin de satisfacer la demanda de los usuarios sin desestabilizar el mercado. Estas empresas incluso usurpan atribuciones exclusivas de las autoridades, por ejemplo, determinan de manera unilateral la tarifa de servicio, facultad que de acuerdo al artículo 164 de la Ley de Movilidad es exclusiva del jefe de gobierno. Liberalismo puro. Los operativos contra los taxis irregulares señalados en la glosa de la Secretaría de Movilidad no contemplan a estas empresas. En contraste, existe una sobreregulación contra los concesionados, ya que aunado a las obligaciones ya establecidas, aún pretenden obligar a inscribirse al IMSS, presentar una declaración patrimonial cada año, así como un balance contable de lo que produce su unidad cada 2 meses. Por otro lado, señalamos nosotros que el programa de reposición de placas no ha dado respuesta a los concesionados. Las placas robadas o extraviadas no han sido todavía repuestas después de 5 años de su pago. Mucho menos y más grave aún es la negativa de entregar títulos de concesión bajo el argumento de que fueron robados dentro de las mismas instalaciones de la CETRAVI, ahora Semovi, es decir, del interior de las propias oficinas, por lo cual se pretende obligar a los concesionarios a pagar nuevamente este derecho que asciende a 3,000 pesos o desembolsar 300 y 500 pesos para la certificación. Además del programa de institución de taxis que otorga 25,000 pesos para la chatarrización, no hay ninguna otra señal de dónde se está estableciendo el fondo para el taxi, la movilidad y el peatón. Este fondo, hay que recordar, señor secretario, es el que se firmó con aquel acuerdo que se dijo que se iba a incrementar en el asunto de la sustitución de los taxis. No ha pasado y no sabemos incluso de aquel 2% que ofrecieron esas empresas transnacionales, donde se quedó un medio punto porcentual, porque al final se acordó que solamente sería 1.5% lo que darían estas empresas. Con responsabilidad consideramos que la política de movilidad del gobierno de la ciudad existe un conflicto de intereses, ya que la titular de la Oficina de Nuevo Modelo de Movilidad, Laura Ballesteros, es cónyuge del Bernardo Baranda Sepúlveda, director del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, empresa inglesa de consultoría con oficinas en nuestro país que asesora a la actual administración en temas de movilidad, como la misma incorporación al mercado de las empresas Uber y Cabify, el establecimiento de los lineamientos para la fabricación y diseño de autobuses de transporte público, los preparativos para la eventual construcción del Tren México-Querétaro, el programa de visitaxis, la instalación de parquímetros y actualmente la intentona de cobrar la llamada tarifa de congestión para entrar al centro de la ciudad. Por cierto que nos comentan que esto aplica en Londres, de donde es esta empresa. Recordemos que un conflicto de intereses es aquella situación en la que a juicio de un funcionario público responsable de salvaguardar un interés primario de carácter público tiende a estar indebidamente influenciado por un interés secundario que frecuentemente es de tipo económico o personal. Desde la designación de la licenciada Ballesteros en la Oficina de Movilidad en julio pasado, esta unidad administrativa no se ha formalizado. Creemos que debido al mencionado conflicto de interés, lo que repercute negativamente en la política de movilidad de la ciudad. En este momento y en apego al artículo 6º constitucional,
y el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, presento una copia certificada del acta de matrimonio de los ciudadanos precitados, expedida por el Registro Civil del Distrito Federal, ya que para los efectos de esa comparecencia dicho documento es de interés público. Se lo hago llegar, señor secretario, si me hace un favor. Ante ello proponemos diseñar políticas a problemas reales de la ciudadanía, donde no prevalezca el ánimo recaudatorio para resolver la situación de movilidad urbana que está azotando a la capital. Tendríamos que empezar creando empleos en las zonas geográficas con mayor migración hacia la capital para implementar con una política de movilidad sustentable para los capitalinos, donde se privilegie el transporte público y sobre todo al peatón. Queremos nada más puntualizar que el asunto del transporte eléctrico también se ve viciado por la intervención del licenciado Venadero en el asunto del conflicto laboral que se tiene con el sindicato. Y digo, antes ya lo hizo en el asunto de los taxis piratas, ¿no? Era el administrador, pidió licencia para operar en las elecciones y pues ahí pediríamos que haya una revisión en esas acciones porque consideramos que no es lo más ajustado a la norma. Muchas gracias. ¿Es cuánto? Gracias, diputado, por su participación. Los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público son el sector más relevante y debemos generar las condiciones necesarias para garantizar el objetivo, que los habitantes del Distrito Federal cuenten con una gran cantidad de alternativas para realizar sus desplazamientos cotidianos a bajo costo, con menor uso de tiempo y con una mejor experiencia de viaje. Se persigue reducir el uso excesivo del automóvil a través de esta política, con acciones que impongan una nueva jerarquía en la movilidad, donde primero está el peatón, seguido por los ciclistas, los usuarios del transporte público, el transporte de bienes y mercancías y finalmente los usuarios del transporte particular automotor. Muchas gracias, diputada secretaria. Quiero hacer mención en particular de Laura Ballesteros. No dudo de la capacidad de todo su equipo, señor secretario, pero en particular Laura Ballesteros porque fue candidata de mi partido en esta última elección y me parece que lo que usted ha venido a decir en este momento, diputado Felipe de la Cruz, pues no comprueba nada, absolutamente ningún conflicto de interés. Me parece absurdo y más bien lo invitaría a que mañana nos acompañe a la Casa LAM porque la exdiputada Laura Ballesteros presenta su libro Caminando hacia el futuro junto con el investigador Fernando de Borac, donde habla precisamente de los temas de movilidad de las que ella es experta. Entonces, por favor, acompáñenos. Entiendo además que el diputado representa un gremio en específico, pues ojalá que también valoremos que cuando usted vote puntualmente cosas que tengan que ver con su gremio, se excuse de votar, toda vez que eso sí implicaría un conflicto específico de interés. A continuación daremos el uso de la palabra hasta por 5 minutos para preguntas al diputado del partido Morena, Felipe Félix de la Cruz. Adelante, diputado. Muchas gracias. Primero que nada, para reiterar el reconocimiento a la inteligencia del secretario de Movilidad y como consecuencia de ello considero innecesario que algunos compañeros miembros de estas fracciones pues se acerquen a sacarle las castañas del fuego. Tiene el suficiente capacidad, es reconocida su capacidad y creo que puede dar respuesta puntual a los planteamientos. Y por supuesto que respecto a la alusión que hace el diputado Flores de los grupos de interés, me permito recomendarle que por tiempo y todavía siguen alentando el asunto de la piratería, sacándole la raja política. PRD y Partido Verde en este momento anuncian su precisamente interés en el asunto. Solamente presenté un documento que me gustaría que ustedes lo evaluaran. Hay una cuestión que para mí es muy importante. La representación popular tiene como finalidad eso, ¿no? Dilucidar dudas, y quien no lo hace así, bueno, pues será su responsabilidad. El que afirma tiene el deber de probar. Yo le invito a que acredite alguno de sus dichos. Soy asesor
de un grupo, solo de un grupo, aunque en un momento dado mi propio gobierno del Estado Federal me quiso anatemizar como el líder de todo el movimiento del transporte. Es una falsedad. Yo le preguntaría, señor secretario, el asunto del órgano regulador del transporte que se pretende autónomo no tiene que ver precisamente con el asunto de delegar a empresas o a la iniciativa privada ahora vinculada la operación de de la regulación del transporte, el colectivo y el concesionado individual, porque tenemos esa duda porque se presente que sea un órgano autónomo aunque tenga dinero público, y nos preocupa porque se ha comentado que precisamente este órgano va a ser el persecutor para agotar precisamente el derecho de los concesionados. Hay algo que nos preocupa y bueno, usted lo conoce perfectamente, las altas multas que existen en el reglamento, ¿no? La mínima es de 5,000 pesos para el prestador de servicios, sea colectivo o individual. Hay cuestiones que también nos interesan mucho, como es el asunto del, hablamos hace un rato de los 40,000 millones que tiene de superávit el gobierno del Estado Federal. ¿Por qué concesionar los CETRAMS? ¿Por qué hacer el asunto de que la cantidad de vehículos que circulan se pudiera reducir? Es un problema muy grave que existe en las vialidades. ¿Qué alternativas presenta la Secretaría de Movilidad para la construcción de nueva infraestructura para el tránsito de los vehículos? Hay cuestiones que para mí son muy importantes, es el asunto del programa precisamente del nuevo modelo de movilidad, cómo es que se va a seguir implementando, qué características debe de tener el servidor público que asuma la tarea del rediseño de estos nuevos proyectos, porque sí consideramos que es importante, no desdeñamos por supuesto ninguno de los planteamientos que hacen mis compañeros de esta soberanía, pero sí nosotros consideramos que es importante. Conocemos a la licenciada Ballesteros de hace tiempo, nos hizo favor incluso de atender en alguna ocasión cuando presentó su iniciativa precisamente para esta ley de movilidad, después la licenciada Cortés, y bueno, aterrizamos al final con la propuesta por el jefe de gobierno Mancera. Por eso tenemos algún conocimiento. Usted en algún momento incluso nos atendió por el asunto de lo de Uber y Cabify, ¿no? Y bueno, también ahí nos comentó que en un tiempo su juventud, que está muy cercana, fue usted prestador de servicio incluso del transporte público de pasajeros en la modalidad de taxi individual, y yo creo que eso no le imposibilita dar un posicionamiento serio y respetuoso, y sobre todo no le generaría yo el problema de señalarlo como se ha comentado previamente. Gracias. Gracias, diputado. Mire, quiero refrendar y decirlo de manera enfática, en el caso del transporte relacionado con los taxis, en alguna ocasión platicando con usted le decía que no lo puedo dejar de ver como un tema de atención social. Sin duda, más de 130,000, 138,000 taxis que circulan de forma legal en la ciudad todos los días. Si hablamos de 2 turnos, hablamos de un promedio de 260,000, 272,000 familias, y por supuesto que requiere de una atención específica y de una visión social. Le comenté que como una alternativa, yo recuerdo en mi juventud, era una alternativa de poder conducir y llevar sustento a las familias como consecuencia de esta práctica laboral. Decirle que más que un transporte que se deba de convertir en nuestra dinámica diaria de confrontación, los vemos como una parte integral de una política pública, son concesionados. Y la concesión implica lo que ya he mencionado, una responsabilidad compartida. Yo creo que podemos compartirla y podemos enaltecer el principio fundamental e inalterable que es el de servir a los ciudadanos. Buscaremos este mecanismo. Mire,
vamos a implementar algunas acciones gubernamentales a partir del próximo año, porque así me comprometí con el sector, que tienen y les permiten a los taxistas la posibilidad de competir con tecnología en plataformas a estas empresas que ya vivieron un proceso de reglamentación, es decir, hay un reglamento vigente que aplica para Uber y Cabify. En este momento no hay un acto de ilegalidad en su propia movilidad. Sin embargo, sí hay un compromiso de que tecnológicamente y con el respaldo del gobierno de la ciudad se coloque a la vanguardia al sector vinculado con el transporte en taxi. Muchas gracias. Para reiterar pues, el reconocimiento, gracias. Hay una cuestión que nos llama la atención, no sé, y digo a lo mejor en un exceso, preguntarle si tiene usted el dato de cuántos se ha generado a través de remisiones de vehículos a las zonas de encierro, al asunto de sancionados con las arañas, al asunto de la supervisión de vehículos, precisamente la verificación, sea por parte del INVEA, del gobierno del Distrito Federal, en cualquiera de sus órdenes de atención. Tenemos esa duda porque consideramos que también eso puede aportar al asunto de la movilidad, de la creación de infraestructura, de señalización. Y por supuesto que también tenemos la duda porque sí consideramos que si se requiere recurso, bueno, también hay una forma de hacerse de él para atender estos problemas. El Fondo de Capitalidad, ¿cómo atiende a la CETRAVI? Porque habla de que se otorgó en su mayoría para infraestructura y prestación de seguridad, ¿no? En caso de… Hemos visto que se ha implementado en cuanto a la seguridad, ¿no? Tenemos un resto de granaderos y equipamiento nuevo, pero no sabemos cómo se va a implementar el asunto de la infraestructura. Quisiera hacer más planteamientos, pero lo voy a dejar ahí porque creo que es importante darle un respiro al asunto, pero le tomamos la palabra para eventualmente entrevistarnos y plantear otras cuestiones. Muchas gracias.